Seguimos con unos ejercicios de redes resistivas. A ver, en este problema nos dicen para la red obtenga V sub A, que es el voltaje a través de la fuente de 8, usando solamente una ecuación. A ver, lo primero que hacemos, arreglamos, a ver si se simplifica un poco visualmente. Fíjense que esto está conectado aquí directamente. Te pasamos esta red arriba, esto lo unimos y nos quedaría de esta forma, ¿no? Y es más fácil ver las corrientes. Lo primero que vemos que aquí, si aquí hay 8 y esto es V sub A, acá hay 2 V sub A corriente subiendo y por tanto por aquí saliendo habría 8 menos 2 V sub A. Entonces viene por acá arriba, se divide acá y luego si esta le sumas 24 y esta es 8 menos 2 V sub A, se suman y esta tendría que ser 32 menos 2 V sub A. Luego esta corriente aquí en esta rama tendría que ser 16 de manera, en este sentido, de manera que 16 más 8 sea 24. Y por tanto esta sería esta menos 16. Entonces sería 16 menos 2 V sub A. Igual aquí esta corriente tendría que ser 8 y 8, 16. Se le resta esta y obtenemos una corriente menos 2 V sub A o 2 V sub A subiendo. Y luego para hallar el voltaje de V sub A ya sale directo. Ponemos como tierra este nodo. Fíjense que V sub A sería el voltaje de aquí a tierra o de aquí a tierra, que sería también esta caída más esta caída. Y luego esta caída es directamente 32 menos 2 V sub A entre 4. Esta sería 16 menos 2 V sub A entre 0,8. Igual a V sub A, despejan y ya obtienen V sub A. A ver, esto es un ejercicio de potencia. Nos dice un resistor saca una corriente I de 8 seno de Wt amperios, un voltaje de 200 seno Wt voltios, calcula la energía consumida por ciclo, por tanto la potencia disipada en el resistor promedio por ciclo. Bueno, un ciclo es 2π entre W segundos, es decir, es el periodo en un ciclo. Hallamos la energía que es la integral de la potencia, integramos en un ciclo, desde 0 a un ciclo o a un periodo 2π entre W, hacemos la integral y ya nos da directamente la energía en un ciclo. Luego la potencia por ciclo sería la energía en un ciclo entre el tiempo, que sería un periodo, que es 2π entre W, y entonces obtenemos la energía por ciclo o la potencia, que sería 800 vatios. A ver, en los siguientes problemas son problemas que tienen que ver con resistencia que varía con la temperatura. Esto es interesante porque todos los metales, en general, y todos los materiales, la resistencia varía con la temperatura, sobre todo los metales, ¿no? Fíjense que la curva en azul, por ejemplo, de un metal, sería la mayor parte como una línea recta, pero a muy bajas temperaturas, cerca del cero absoluto de menos 273, donde la resistencia se hace cero, se hace más curva, o a temperaturas más o menos altas ya empieza a ser, la resistencia aumenta considerablemente, ¿no? Entonces nos dice la variación de la resistencia con la temperatura se expresa con el coeficiente alfa. Explícitamente la resistencia RT a T grados centígrados está relacionada con la resistencia a 0 grados centígrados, es decir acá, por RT igual a esto. Fíjense que si T es igual a 0, RT es igual a R0. Y luego podemos hallar la resistencia a otra temperatura usando esto, distinta de 0, ¿no? Es decir, que las temperaturas se miden, bueno, ahora vamos a ver, donde alfa 0 es el coeficiente de alfa 0 grados centígrados, ¿no? También existe una temperatura para R igual a 0, es decir, cuando 0 encuentre la resistencia del cobre a menos 20 si la resistencia 0 es de 20. Ahora, la resistencia 0 de 20 sería R0, o sea que nos están dando R0. Y como nos dan R0, vamos a aproximar la curva con una recta que pasa por tangente a R0, sería esta de aquí, y que tiene pendiente alfa 0. Y fíjense que como esta recta, el 0, la resistencia 0 no es menos 273, sino menos 234,5.
Entonces, tenemos que tomar que el cero de resistencia cero, la temperatura de resistencia cero es de menos 234,5 y medir las temperaturas respecto a esta resistencia, ¿no? Que es lo que ponemos acá. Bueno, tenemos la fórmula. Podemos hallar una temperatura 1, una resistencia 1, una temperatura 1, pero necesitamos alfa 0. R0 ya nos dan. R0 es RT en T igual a 0, que es 20 ohmios. Y para hallar alfa 0 lo que hacemos es, sabemos que la resistencia es 0 a una temperatura de menos 234,5. Entonces colocamos menos 234,5 y podemos despejar alfa 0 y obtenemos alfa 0. Y luego con alfa 0, aquí en 1 podemos hallar ya R1 a menos 20 y nos da 18,29 ohmios. Claro, baja un poco. Inicialmente era 20 y baja un poco a 18,3. A ver, este nos dice... A ver si es este o este. No, este. A ver, este nos dice, ahora obtengo una expresión para alfa de t. El alfa a t grados centígrados y alfa 0, y entre alfa 1 y alfa 2. Es decir, los alfa T1 y T2. Ahora se va a entender mejor qué significa eso, ¿no? Bueno, fíjense que inicialmente usamos la referencia en T igual a 0. Ahora, si usamos la referencia en T igual a T1, estaríamos trabajando con un alfa en T1. Y por tanto, la fórmula para RT tendría la forma R1 por 1 más alfa 1, la nueva temperatura menos la de referencia que sería T1. Y en R2, por ejemplo, sería R1 por 1 más alfa 1 por T2 menos T1. Entonces aquí, bueno, podemos hallar R2 en función de R1, T1, T2 y alfa 1. Y luego podemos seguir trabajando. Por ejemplo, si hacemos T2 igual a T, T1 igual a 0, R2 sería RT, R1 sería R0 y alfa 1 sería alfa 0, porque la referencia ahora es T1 igual a 0, y nos da esta fórmula que fue la primera que vimos en el problema anterior. Igual si hacemos T2 igual a 0, T1 igual a T, podemos hallar R0 en función de RT y alfa T. Y aquí tendríamos el contrario, RT en función de R0 y alfa 0. Y luego seguimos. Por ejemplo, si queremos alfa T en función de alfa 0, bueno, de aquí de 6 despejamos RT, la colocamos en 4 y ya podemos despejar alfa T en función de alfa 0, que tendría esta forma de aquí. Sería alfa en función de T. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, es que uno puede poner la referencia donde quieren. Si usa alfa 0 estaría en 0, y si usa alfa 1 estaríamos usando la referencia en T1. Luego de 2 tenemos R2 en función de R1, y si T2 es igual a T1, T1 es igual a T2, alfa 1 igual a alfa 2, nos daría esta fórmula. Y ahora, ¿qué hacemos? Podemos hallar, ponemos R1 de 2, es decir, de aquí tenemos R2, que es esta fórmula, R1 por esto, R1 por esto, R1 por esto, y R1, luego podemos sustituir 10 por R1, que es lo que hacemos aquí.
Luego sustituimos 10 por R1 y podemos despejar. ¿Y qué vamos a obtener? Podemos obtener alfa 2 en función de alfa 1. Después de hacer todo el álgebra, fíjense que nos quedaría alfa 2 de esta forma, ¿no? Nos queda en función de alfa 1, T1 y T2. A ver, aquí tenemos otro problema de resistencia con respecto a la temperatura. Dice, experimentalmente se ha encontrado que la resistividad de los materiales conductores, tales como el cobre y el aluminio, varían linealmente con la temperatura, ¿no? Esto dentro de un rango normal de operación, ¿no? Ni muy alto ni muy bajo. Obtenga las ecuaciones que describen su resistividad. Por ejemplo, para el cobre, tendríamos esta recta a la temperatura. Esto es resistividad, ¿no? No es resistencia, sino resistividad, que se mide en ohmios por metro. La temperatura en grados centígrados, a T1 tendríamos ρ1, a T2 tendríamos ρ2. Lo primero que hacemos es que, como es una recta, sacamos la pendiente de esta forma, ρ2 menos ρ1 entre T2 menos T1, y por tanto ρ2 lo podemos expresar de esta forma en función de R1 más M T2 menos T1, donde M era la pendiente, y por tanto tenemos aquí una ecuación que describe la resistividad, ¿no? ρ2 es igual a R1 por 1 más M entre R1 T2 menos T1. Es decir, queda en función de T1, T2 y ρ1 y la pendiente. Bueno, entonces seguimos en el próximo vídeo.